el número, sino lo que falla es la cantidad de información que tiene el cromosoma. Están en número adecuado, pero como que le falta un pedacito. A eso se refiere las anomalías estructurales. Como que se alteró un pedacito. Y en ese pedacito hay un grupo de genes y esos grupos de genes que estaban para poder organizar cierto tipo de proteínas, entonces ya no van a tener esa posibilidad de fabricar esas proteínas o de fabricar ciertos órganos, etcétera, etcétera. Estas anomalías estructurales, entonces, pueden afectar a uno o más cromosomas. Porque sabemos que en el caso de las radiaciones o las infecciones, eso no se puede predecir, depende mucho de la aleatoriedad que pueda existir entre si se daña un solo cromosoma o se dañan dos cromosomas de esos que están uno al lado de otro. Pueden derivar entonces de la rotura de un cromosoma. Vamos a ver, seguimos aquí admitiendo ese problema cuando no entran al mismo tiempo y ya no lo voy a admitir después porque no nos dejan avanzar si no están esperando a la hora correspondiente. Rotura de un cromosoma. Y entonces, como habíamos dicho, como habíamos hecho hincapié muchas veces, los factores ambientales. Y reiteramos para que ustedes justamente puedan tener en cuenta. Virus. Y los virus tienen un contagio bastante rápido, bastante fácil. De ahí la importancia de que las mujeres gestantes no estén pues como si fueran solteras yendo a todos lados, ¿no? O sea, la mujer gestante tiene un carácter raro y echa la que controla a su marido y demás cosas y lo persigue donde sea. Y al perseguirlo donde sea, hagamos de cuenta que no hay esta situación pandémica, que es vida normal. Pero igual, si hacen vida normal, si van pues que al estadio, que a la plaza, que al parque, donde sea, obviamente pues te van a cruzar con mucha gente y esa mucha gente puede tener virus. De cualquier virus, por más que sea, entre comillas, inofensivo, la presencia de un virus, como penetra en las células, ese es su mecanismo de acción, ¿ya? Como los virus penetran en las células, pueden también pues penetrar en las células del embrión. Penetran en las células del embrión, pueden producir obviamente estas malformaciones congénitas. Eso es importante que ustedes aconsejen a la mujer gestante que no puede estar haciendo una vida normal. Tiene que cuidarse por lo menos en las semanas en las cuales está ocurriendo la embriogénesis, en la cual se está formando el embrión. Radiación, lo que les había dicho, los rayos X, por ejemplo, en los hospitales privados o clínicas privadas que no tienen ese cuidado de tener en los equipos de rayos X, tiene que haber una cubierta de plomo, una cubierta de plomo en las paredes. Y el vidrio también es especial para que no atraviesen estos rayos X. Pero vemos nosotros que en esas clínicas que existen fuera del tercer anillo, del tercero hasta el 10, hasta el 10º anillo, creo que tiene ya Santa Cruz. Entonces hay clínicas por todos lados.
Y la que más o la que menos tiene pues su servicio de rayos X. Y ninguno de esos, ninguno tiene una cubierta de plomo, porque es caro, es más caro que el equipo ponerle plomo a las paredes. Entonces, fíjense ustedes, a veces en las clínicas esas, aquí están sacando el rayos X en un cuarto, aquí está un cuarto con rayos, donde sacan los rayos X, y aquí está sentada las personas esperando su consulta con el ginecólogo, digamos, ¿no? Las gestantes están ahí esperando que les atienda el ginecólogo que atiende aquí al frente. Entonces, fíjense ustedes el riesgo de recibir radiación. Por eso es lo que a veces no se explican, por qué esas malformaciones y le echan la culpa, ¿no? Que no es que su marido le hizo renegar y demás cosas, mentira, ¿no? O sea, hay que pensar en esto que estamos ahora enseñándoles para que ustedes les expliquen a esas mamás que no es pues que la envidia de la vecina o que el marido que se salió a beber y después vino y le gritó, no, nada, nada que ver, ¿ya? Sino que generalmente son descuidos de las mujeres gestantes que hacen vida normal cuando tienen que cuidarse de manera extrema en las primeras semanas de la gestación, llamado periodo de embriogénesis. Y además de la radiación, los fármacos. No hemos dicho que sin darse cuenta tienen alguna enfermedad y pueden tomar cualquier tipo de fármacos y muchos de ellos atraviesan la barrera placentaria y van a poder alterar las células del nuevo ser. Obviamente, como eso no se puede hacer un estudio con los humanos, no vas a sacar un embrión para ver qué pasó, no vas a hacerla abortar para ver qué pasó con ese medicamento que tomó. ¿Ya? Entonces, los estudios no son 100% concluyentes. Y el resultado obviamente va a ver de qué parte es la que se ha desprendido del cromosoma, ¿no? ¿Cuál es la parte que si el cromosoma tiene sus genes? Ya, entonces hay que ver qué partecita es la que se le salió y dependiendo de qué genes son los que ha perdido, va a haber la manifestación clínica. Entonces, a veces el pedacito del cromosoma se pierde y al perderse eso se llama delección y obviamente va a desarrollar ciertas anomalías. Un ejemplo de eso es cuando pierden el brazo corto del cromosoma número 5, es una patología que se llama síndrome de Cri-du-Chat, o también se llama del maullido de gato. Bien. Porque cuando lloran, aquí está, ¿ves? Cuando lloran, su llanto parece así, como un gatito. Además de eso, obviamente lo más grave, microcefalia, o sea, su cabecita chiquitita, y con eso va a venir con un gran retraso mental, y es esa la mayor discapacidad que tiene un humano. O sea, no hay problema que te falte, pues, una oreja, ¿no? La cosa es que tengas retraso mental. Eso es el riesgo, y esa es, en mi concepto, la única discapacidad que hay que tener en consideración. Lo demás se puede corregir con cirugía o con prótesis, pero la discapacidad intelectual, eso no se corrige con nada. Puede también acompañarse de cardiopatía congénita. A veces hay pequeñas fracturitas, a eso le llaman microdelecciones, que le dan a los genes que son vecinos. Y a eso le llaman síndrome de microdelección o síndrome de genes continuos. Entonces, eso se puede ver con ciertas técnicas. Una de las técnicas se llama hibridación in situ con fluorescencia. Estos nombres no los preguntamos nosotros por si acaso ya en los exámenes. Otros docentes quizás pregunten con ganas de aplazarlo, pero yo no les voy a preguntar estos nombrecitos, así que no tienen mayor significación para que puedas hacer diagnóstico. Entonces, hay ciertos tipos de patologías en las cuales el mismo cromosoma, sea del padre o de la madre, al haber este tipo de
alteraciones no dan la misma enfermedad. Es decir, cuando el cromosoma materno, por ejemplo, de este cromosoma 15, aquí dice cromosoma 15, en este cromosoma 15, cuando es del cromosoma materno, el problema o la enfermedad se llama síndrome de Angelman. ¿Y qué ocurre en ese síndrome? Igual, discapacidad intelectual, no pueden hablar, no pueden mover correctamente sus musculaturas, a eso se llama desarrollo motor deficiente. Y además, así como ustedes, ¿no? Cuando tienen un docente que es burro y cuenta sus chistes, sus opachistes, igual ríen, ¿no? Ustedes, a carcajadas, pero las peladas adelante, ¿no? Para quedar bien con el docente que es un burro, para hacerlos reír. Entonces, igualito estos pacientes tienden a tener así periodos de risa espontáneos y prolongados, se ríen de la nada. Interesante, ¿no? Este síndrome, Angelman. Y aquí está en la figura 2.3. Vamos a ver la carita de este paciente con Angelman. Ahí está. Ya, aquí está la figura 2.13. Paciente con síndrome de Angelman. Microdeleción del cromosoma 15 materno. Ya la vemos ahí, sonriendo, contenta, pero con retraso mental. Ese es el problema de los síndromes, el retraso mental. Alexander Mamani se levantó la mano. ¿Qué dice Alexander Mamani? ¿Qué era? Ese síndrome de Angelman, un momento. Ese síndrome de Angelman es lo mismo que en la película de El Guasón, ese señor que era un psicópata, pero tenía un síndrome parecido, o sea, solía reírse sin razón. Ah, no, eso no sé de las películas, pues. La película no se refiere precisamente a eso, sino que porque el personaje era así, ¿no? Burlesco, por eso es lo que se reía el Guasón, porque era inteligente, pues el Guasón no era burro, ¿no ven? Entonces, y en cambio en este caso, este síndrome se acompaña con retraso mental. Y así tienes que ir aprendiendo vos a hacer los diagnósticos. O sea, si hubiera sido burro el Guasón y paraba riendo, decías un síndrome de Angelman. Pero como no era burro, era inteligente, entonces no era síndrome de Angelman. Esa es la forma en la cual tienes que empezar a aprender a hacer diagnósticos y entrenarlo a tu cerebro a que haga eso para que cuando ya estés egresando, ya tu cerebro esté bien entrenado. ¿Ya? Eso es lo que quiero que aprendan ustedes al haber pasado clases conmigo. Dichosos los llamados a esta cena porque ningún otro docente les va a estimular esto que yo trato de hacer con ustedes, de que empiecen a razonar para hacer diagnóstico. Y hay que enseñarte en primero, para que cuando ya estés en internado ya sepas. ¿Ya? Y los que no llevan conmigo, obviamente no los entrenan, no tienen ni idea y llegan a quinto año como son mis alumnos en pediatría y no, pues no saben nada, no se ubican en nada y les cuesta mucho más. ¿Ya? Entonces, así tienes que analizar, relacionar lo que presenta un paciente. Sigamos. En cambio, si esa microdeleción, o sea, si lo que se le rompe su pedacito de cromosoma, del cromosoma 15, es del padre, por eso aquí dice cromosoma paterno, el resultado es otro síndrome, se llama de Prader-Willi. ¿Y aquí qué ocurre? Estos niñitos tienen una musculatura blandita, como agarrar un masmelo de sus músculos, ya son blanditos, por eso se llama hipotonía. Son gordos y además, y lo peor, discapacidad intelectual. Tienen pequeños testículos, ¿ya? ¿Qué dice Johan Diego Limón? ¿Y el síndrome que comentó hace un momento es solamente para mujeres o para hombres igual? ¿Se da en los dos sexos? Se puede dar en los dos sexos porque va a depender si en el caso de el cromosoma materno es el cromosoma X, que también lo tiene el varón, claro que sí,
¿no es cierto? Porque si el cromosoma X es de la madre, el varón también tiene un cromosoma X. ¿Ya? En cambio, en este caso, este pacientito con Prader-Willi tiene también testículos pequeños, o sea, genitales pequeños en realidad, a eso se llama hipogonadismo, y los testículos no descienden al escroto, sino que se quedan a medio camino. Normalmente los testículos se producen, se fabrican, se forman en la cavidad abdominal y de ahí tienen que descender por el conducto inguinal hasta ubicarse en el escroto, en las bolsas escrotales. Entonces, vamos a ver en la figura 2.14 a este pacientito con Prader-Willi. A ver, cierran sus micrófonos, díganle a quién está con el micrófono abierto, hay mucha interferencia. Johan Diego Limón, cerrá tu micrófono. Hay mucha bulla. Está cenando. ¿Verdad, no? Doctor, usted como anfitrión de Zoom puede apagar los micrófonos igual. Sí, sino que había otro mensaje que no me permitía cerrarlo. Había un mensaje que se superponía y no podía bloquearle su micrófono. Pero de todos modos, ustedes pues tienen que bloquearlos, no pueden estar interviniendo la clase, ya es muy burro ustedes son, si es que no se dan cuenta de eso. ¿Qué ocurre con el síndrome? Aquí está, miren, qué bonito se lo ve a este, pero a pesar de ser muy bonito, tiene retraso mental, entonces eso le quita toda la belleza. La belleza está en tu capacidad mental. Entonces aquí vamos a ver gordo, grandote, gordito y con hipogonadismo, ¿ya? O sea, pequeño todo lo que tenga relación con la genitalia. Entonces, el Prader-Willi, y aquí dice, si el defecto se hereda en el cromosoma materno, va a ser el síndrome de Angelman. Estamos hablando del cromosoma 15. Hay otros síndromes que también ocurren por este tipo de problemas, parecido a esto, donde está nombrando, ¿no? Síndrome de Miller-Diecker, donde hay problemas en el cerebro, retraso del desarrollo, tienen epilepsia o crisis convulsiva, problemas cardíacos, malformaciones en la cara, y eso va a derivar de la delección, pero en el cromosoma 17. Entonces, así van a ocurrir los defectos tanto en el 17 o cuando hay en el cromosoma 22, hay otros defectos en el paladar, corazón, en el sistema nervioso central, en el lado del que se llama tronco, ¿ya? Y así una serie más de problemas que pueden ocurrir. Alguien está levantando la mano, Ramos Ricardo dice. ¿Qué pregunta? Doctor, el síndrome de Prader-Willi, igual alteraciones en el cromosoma 15. Sí, en el cromosoma 15, pero paterno. ¿Ya? Aquí dice en el cromosoma paterno y estamos hablando Sí. del 15. Ah, ya, ok. Estamos bueno. Entonces, sí, dígame, ¿quién más ha levantado su mano? Buenas noches, doctor. Entonces, los que tienen la anomalía el síndrome de Prader-Willi, no se pueden reproducir. Si tienen hipogonadismo, es muy difícil que puedan reproducirse. Es más, cuando los testículos están no en su lugar, o sea, en el conducto o están en el abdomen, la temperatura de los testículos es un grado mayor. Y cuando es un grado mayor que lo que hubiera en los testículos dentro del escroto, entonces no puede producir espermatozoides. ¿Ya? Solamente los testículos que están
en el escroto, o sea, así como decir al aire libre, esos tienen 1 grado menos de temperatura y estos sí pueden producir espermatozoides. En cambio, cuando se encuentran en el conducto inguinal o en el abdomen, la temperatura ahí es 1 grado mayor y a 1 grado mayor no producen espermatozoides. Por lo tanto, no podrían reproducirse estos Prader-Willis. Hay otros síndromes que se llaman del cromosoma X frágil, etcétera, que van a leerlos ustedes. Y las mutaciones genéticas, obviamente, son hereditarias. Algunas siguen el patrón de herencia que dice Mendel, y eso se llevaría en genética, que es una materia que no la están dando acá en la carrera y que hemos pedido que se la dé. Posiblemente se va a dividir esta materia de embriología, va a ser una materia separada, pero va a incrementarse genética. O sea, va a ser embriología y genética, y aparte va a ser histología, como corresponde en una universidad seria. Ahorita no, todavía es una chacota, porque incluso cuando lleguen ustedes a cursos superiores, han unido en esas materias llamadas Medicina Interna 1, Medicina Interna 2, Medicina Interna 3, han unido varias especialidades para que las dé un solo docente. O sea, un docente que por decirte es gastroenterólogo, te da esa materia y te tiene que enseñar, ese gastroenterólogo te tiene que enseñar cardiología. Entonces, ¿qué sabe? Pues nada, ¿no es cierto? Pero así está de mal estructurada la carrera en esto de el pensum. Ojalá puedan corregirse estos errores, aunque no le veo muchas ganas ni mucha capacidad a quienes les va a tocar hacerlo. Ya, quizás después aparezcan otros con más cerebro y se den cuenta de eso, porque ya tienen más de 20 años esta carrera y en 20 años nunca han querido hacer eso, no han podido porque no tienen capacidad. Los que se encuentran ahí arriba, ¿no? Los directores de carreras, esos no han tenido capacidad. Han debido venir justamente con algún tipo de discapacidad intelectual. O sea, unos burros han sido los que han ido manejando la carrera. Desde la creación de la carrera, la crearon mal. Yeah. Y ustedes se van a dar cuenta. O sea, te va a tocar cardiología y no te va a enseñar un cardiólogo. Te va a tocar hematología y no te va a enseñar el hematólogo. Te va a enseñar un médico internista o un médico, un urólogo. No sé quiénes son los que están dando las materias ahora. Yeah. Pero no es el especialista que debería enseñarte cómo ocurre en las otras universidades del sistema público. O sea, La Paz, Sucre, Cochabamba, ahí sí te da, pues cardiología te da solo un cardiólogo, hematología te da un hematólogo, menos acá en Santa Cruz. Probablemente cuando tengamos que hacer las elecciones del centro de estudiantes, vamos a tener que escoger algún estudiante que no se venda, que sea honesto, para que lo apoyemos y ahí recién podamos, a través de la presión que ejercen los estudiantes, podamos obligar a que se cambie esto, porque en eso consiste el cogobierno que tiene la Gabriel. El cogobierno, ¿qué quiere decir? Que tienen igual valor, igual influencia, que igual mandan, por un lado los universitarios y por otro lado los docentes, en partes iguales. Eso es el cogobierno. Entonces, cuando toquen las elecciones del centro de estudiantes, nos vamos a poner de acuerdo con ustedes para apoyar alguna fórmula de alguno de los postulantes que yo conozco y que puede ser alguien que nos lleve a hacer estos cambios que son necesarios. La mayoría de los que entran son chicos que quieren ir para negociar solamente, ¿ya? Porque dentro del centro de estudiantes, los delegados ICUS y demás cosas, lo que más se ocupan es de hacer corrupción, ¿ya? Ustedes deben ser testigos y muchos de ustedes saben que venden los espacios, venden los cupos de traspaso, venden notas, se vende todo. Entonces hay que procurar que cuando nos toque elegir un nuevo centro, lo hagamos de forma correcta y para eso vamos a pensar juntos con ustedes a quién se podría apoyar. Ese es el criterio que yo tengo para que mejore la carrera, porque tiene muchas falencias
y que los más llamados a corregirla son ustedes, porque son ustedes los que van a sufrir el perjuicio de no tener una correcta formación. Sigamos entonces. Decíamos, muchas veces estos defectos congénitos tienen que ver pues con la estructura, la función de un solo gen. ¿Ya? Y ahí a eso le llaman mutación de gen único. Más o menos un 8% ocurren en el ser humano. O sea, 8 de cada 100 de las malformaciones se debe a ese tipo de mecanismo. Tenemos una fotito entonces, esta pelada que se ríe de un chiste que no era bueno. Y aquí seguramente este otro hermoso espécimen con retraso mental. Hay entonces mutaciones dominantes, mutaciones recesivas. Ya. Dígame, Elizabeth Vaca, ¿levantó la mano? Sí, doctor, una preguntita. Si este síndrome de Prader-Willi se da en el cromosoma paterno, y dice que se da solamente en los hombres, ¿se da o también se le puede dar en la mujer? El cromosoma 15 paterno, ya, un ratito, 10 minutos es lo que está faltando. Ese aviso me ha salido. Ya, no, igual podría, si el cromosoma paterno 15 puede ser del padre y puede ser heredado también por la mujer. Ya, o sea, no estamos hablando del cromosoma sexual, ya, sino estamos hablando del cromosoma que no es sexual, de los llamados cromosomas pares del 1, par 2, par 3, par 4, así, ¿no es cierto? Y al final, el par 23 es el que es el cromosoma sexual, o sea, uno que sería X y otro que sería Y. Esto sería del papá y esto de la mamá. Pero no estamos hablando de estos. Ya, aquí vamos a poner esto, uno del papá, así es el símbolo del papá. Este es otro símbolo del papá. Y esto es de la mamá. Entonces, la mamá aporta estos cromosomas. Y esto es para corroborar también la respuesta que dimos hace rato. ¿Ya? Donde aquí hay el par 1. Este es el par 1. Y este es el par 15. Entonces, no tiene preponderancia si es X del papá o X de la mamá, o Y del papá y de la mamá. Este par tiene tanto el papá como la mamá. No tiene que ver con el sexo. El sexo tiene que ver con estos cromosomas sexuales. El XY o el XX de la mamá. Estamos hablando de este cromosoma 15 que no tiene pues sexo. Por lo tanto, y esto corrigiendo lo que habíamos hablado hace rato, no sé si quedó bien claro, pero este 15 es del papá o es de la mamá y son iguales. La diferencia solamente es en estos cromosomas que son sexuales. ¿Ya? Pero estos otros cromosomas o autosomas no tienen relación el sexo. Por lo tanto, podrían heredarlo, sea el hijo varón o hija mujer. Bueno, aparte de eso, ya está hablando aquí de ciertos tipos de mutaciones que pueden ocurrir en estas somáticas, donde hay un llamado mosaicismo, donde va a tener defectos de más de una línea genética, ¿ya? O sea, no solamente va a ser un solo cromosoma. En cambio, si ocurre esas mutaciones en uno de estos óvulos o espermatozoides, ¿ya? Ahí vamos a llamarle mosaicismo de línea germinal.
En el otro caso es mosaicismo de línea genética celular. No tiene mayor importancia esto que le estamos diciendo, o sea, no es para preguntar. ¿Ya? Estas malformaciones congénitas, las mutaciones además pueden causar, y esto es importante, pueden causar los llamados errores innatos del metabolismo. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de estos genes, cualquiera que sea, aquí hay un cromosoma y aquí vamos a poner un gen. Supongamos que se pierde este pedacito de acá del gen, se borra, se pierde, pero es probable que ahí, en ese gen, estaba la receta para fabricar cierto tipo de sustancias o enzimas que ayudaban a metabolizar algunos compuestos, ¿ya? Por ejemplo, hay enzimas que sirven para producir la llamada lactasa. Un ejemplo voy a poner, lactasa. Y esta enzima, ¿dónde actuaba? Sobre la lactosa que tiene la leche. Entonces, si no tiene esta enzima, porque su genética mutó, se perdió, aquí estaba la receta, entonces ese individuo no va a poder desdoblar correctamente la leche. Le va a hacer mal, le va a hacer la diarrea, no la puede asimilar. Y así como este ejemplo puede ocurrir con muchas otras sustancias. Aquí hay, por ejemplo, la fenilcetonuria, una enfermedad producida por un déficit de ese tipo de enzimas, la homocitinuria, la galactosemia. Esta es la que les estaba indicando, ¿ya? Aquí se incrementa, como no puede metabolizarse, se junta este producto, esta galactosa se acumula y como consecuencia, discapacidad intelectual. Por eso estos niñitos que tienen ese problema no le puedes dar leche. ¿Por qué? Porque cada día que le das leche se va a hacer OPA. Doctor, Pregunta para ustedes. ¿Y cómo podría entonces hacer si no le puedes dar leche y porque ese niño se va a hacer OPA? ¿Qué tendrías que hacer con ese niño para alimentarlo? ¿Qué dice Luz Martínez? Que levantó la mano. doctor, no entendí muy bien por qué se hace intolerante a la lactosa. Porque cuando pierde alguna fracción de su cromosoma, como en este caso aquí estoy poniendo, no será borrado esta puntita, la perdió por la mutación. Entonces aquí estaba la fórmula para producir una enzima, o sea, una sustancia que permite poder asimilar ciertos alimentos. Por ejemplo, perdió aquí esta enzima que se llama lactasa o galactasa, y por lo tanto, el individuo cuando toma leche, la leche contiene una proteína que se llama lactosa o galactosa. Lactosa es un componente de la leche. O la galactosa es el componente de la leche. Y si no tiene la enzima, porque por la genética perdió la capacidad de formarla, entonces ese individuo se le va a acumular mucha galactosa en su sangre. Y eso le va a dar esa enfermedad que se llama galactosemia. Y en ella, el individuo que tome leche recién nacido va a tener discapacidad intelectual. La pregunta entonces para ustedes, ¿y cómo hacemos para criarlo entonces ese niño si no puede tomar leche desde recién nacido? No le vamos a dar pues el bife. Leche deslactosada. Bien, leche deslactosada, para eso existe. Otra opción. Suplementos, vitaminas, doctor. No, pero la vitamina es vitamina, no, pues no es alimento. Tal vez leche en polvo.
¿La leche de la madre lleva el componente de la lactosa? Todo lleva. Por eso es leche. Piensen, piensen. Ya existen fórmulas, doctor. La fórmula. Existen fórmulas con probióticos. No, pero eso simplemente los probióticos son para ayudar al cerebro, pero son leche completa, tiene lactosa. La leche en polvo no sería bien. La leche en polvo es una leche completa, solo que le sacaron el agua. O sea, sigue siendo leche completa. Las Piensa. leches vegetales Muy no bien, tienen la lactosa. muy bien. La leche vegetal, como ¿la leche de qué? De La de soya, avena, la de almendras. Soya. Eso, la leche de soya y demás. A la media hora decían ustedes, pero por lo menos ya están encontrando la respuesta. Imagínense si todos los docentes los entrenarían así a razonar, cuando lleguen a quinto serían pues capos, ¿ya? Por eso aprovechen que están conmigo, porque después nadie más, nunca más les va a enseñar así. Bueno, quizás cuando llevemos pediatría en quinto año. ¿Ya? Entonces, falta menos de un minuto. Tu mamá que estaba muy emocionada preparando tu api rojo o blanco, no sé cuáles eran ustedes, pero es api. Entonces, toma su api y volvemos enseguida, no tarden mucho y van a entrar al mismo tiempo porque ya no los voy a recibir así más de unos 5 minutos que empecemos porque de pruebas que son más para información y no es para que te estemos aplazando un examen, ¿no? Pero obviamente tienen que leerlo porque con eso se aprenden o se entienden muchas cosas, ¿no? Cambios morfológicos durante la maduración de los gametos. ¿Qué ocurre en la ovogénesis? Ovogénesis es el proceso por el cual los óvulos primordiales, los óvulos iniciales, se van a madurar, se van a convertir en los llamados ovocitos maduros. Y esta maduración de ovocitos, lo que les había comentado, inicia antes del nacimiento. Por eso un ovocito tiene pues la edad que tiene la mujer. Entonces, si en la pareja está como la canción esa de José José, la canción 40 y 20, aunque ustedes solo escuchan pues los carcas, esas cosas, no escuchan otras cosas. Pero si alguna vez por casualidad escuchan esta música, hay una canción, 40 y 20, donde el tipo tenía 40 años y la pelada tenía 20. Pero estos óvulos tienen pues 20 años. En cambio, estos espermatozoides tienen 64 días, o sea, 2 meses y un poquito más, nada más, ¿ya? Y entonces, en esos 2 meses no ha podido recibir pues tanta influencia de los virus o tantos fármacos o tanta radiación como lo ha podido recibir los óvulos femeninos. Entonces, estas células germinales primordiales en las mujeres se van a diferenciar a las llamadas ovogonias, que son las células, los ovocitos u óvulos primarios. Y esas ovogonias van a empezar a dividirse. Divisiones mitóticas para multiplicarse y al final del tercer mes ya van a estar dispuestas como una capa de células planas que estamos viendo aquí en la figura 2.17 y 2.18. Las llamadas ovogonias. Vamos a ver, figura 2.17 y 2.18. Aquí está. Estas son las ovogonias que se van a ir dividiendo luego en ovocitos primarios, en profases, etc.
y la 218. Aquí están ya formando un folículo primordial y luego en su crecimiento hasta es un folículo primario. Entonces, estas ovogonias se van a ir dividiendo inicialmente por mitosis para aumentar su número y todas sean igualitas a su madre. Y algunas de ellas se van a detener en esta llamada profase de la primera división meiótica. Y esas son las que van a formar los llamados ovocitos primarios. Estas ovogonias entonces se multiplican al comienzo por mitosis y luego se van a detener empezando ya a dividirse de esta forma meiótica y como les he explicado, la meiosis es para partir, dividir a la mitad el número de cromosomas. Entonces, en ese momento, cuando se detiene su división de estas ovogonias en la profase de la primera división meiótica, se van a formar los llamados ovocitos primarios. Entonces, hasta el quinto mes, como estos se siguen dividiendo, el número total va a llegar a su máximo, 7 millones. Y la pregunta, a ver, saquen ustedes, calculen, si desde sus 15 años, digamos, que empiezan a tener menstruación las mujeres, supongamos que van a menstruar hasta sus, ¿cuántos años? Hasta sus 40 años. ¿Cuántos óvulos necesita una mujer desde sus 15 años hasta sus 40? Vamos a ver. 40 menos 15, ¿cuánto es? 25. 300 más o menos. 25 años va a tener, ya. 25 por 12. Multipliquen eso. 25 por 12. 300. 300. Entonces, así como la película, ¿no? Como los espartanos. 300 óvulos nada más necesita y sin embargo tiene 7 millones. A la burrera, ¿no? Pero eso para que se den cuenta ustedes de que por eso es lo que no tiene ningún problema en desperdiciarse, pues, ¿no? O sea, durante cada maduración, empieza a madurar un montón, pero un hito nada más llega a ser completamente maduro. ¿Por qué? Pues no importa, pues, o sea, solo necesita 300 para toda su vida fértil y tiene 7 millones. Solo que de esos 7 millones ya van a ir disminuyéndose y se van a quedar sin desarrollo. Eso se llama, quedan atrésicos. Ya al séptimo mes, muchos de estas han quedado atrésicas. ¿Qué quiere decir atrésicas? Sin desarrollo, o sea, no crecen al tamaño normal, sino que quedan así chiquititos, ya no sirven y son como una especie de cicatrices nada más. Atresia quiere decir falta de desarrollo. Uno desarrolla normal, pero los otros así quedan atrésicos. Y todos los otros que quedan sobrevivientes, los que no han sido atrésicos, esos van a estar en lo que hemos dicho, profase de la primera división meiótica. De esa forma se quedan guardaditos. Se cree, o sea, no se sabe si eso es correcto, de que a pesar de que quedan ahí guardaditos en la profase, no se sabe si ese estadio de la profase es el más aconsejable para que no sufra mutaciones. ¿Ya? O sea, la ciencia no sabe todavía, y aunque sepa, igual no puede hacer nada, pues, ¿no? Ya la naturaleza hace que se quede en profase y ahí es lo que queda esperando años y años para poder madurar y continuar su división. La mayor parte de estos sobrevivientes
Se rodea de una capa de células. Y con esa capa de células que se rodea, o sea, aquí vamos a poner su capa de células que la va a ir rodeando, ahí recién forman el llamado folículo primordial. Figura 2.18a. 2.18a. De aquí está. Entonces, aquí vemos cómo está rodeándose de células epiteliales planas alrededor. Estas son las células epiteliales y esta es el ovocito primario. Sigamos. Entonces, ese es el folículo primordial. Aquí vemos las células germinales que habíamos visto hace rato. Y acá esto. Y luego esta maduración de los ovocitos va a continuar obviamente en la pubertad. Pero ya estaban ahí, recibiendo irradiación, recibiendo cualquier tipo de tóxico. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿ya? De que si son mujeres, están pues expuestas a los riesgos del ambiente. El medio ambiente puede tener venenos en las verduras que están consumiendo, porque los productores le echan veneno pues, para tener una buena producción. Y si no lavas bien esas verduras, pues vas a consumir esos venenos. Y eso puede, de alguna forma, alterar la genética de estos ovocitos primarios. Cuando nacieron las mujercitas, sus ovocitos primarios estaban en la profase de la primera división meiótica, habíamos dicho, ¿no? Profase de la primera división meiótica. Y de ahí, en vez de seguir su división, después de la profase, ir a la metafase, no. Entraron a la llamada etapa de diploteno. Y es esa etapa de diploteno la que es la que les permite quedarse en reposo. Entonces no terminan su primera división meiótica hasta alcanzar la pubertad. Y recién en la pubertad, esa detención de la división era producida por este llamado inhibidor de la maduración de los ovocitos, que es una proteína que la secretaban estas células del folículo. Las mismas células del folículo segregaban este inhibidor de la maduración de los ovocitos para que se quede sin madurarse hasta que llegue la pubertad. Y se nacen más o menos con 600.000 a 800.000 folículos. De los 7 millones que tenía, fueron perdiendo y al nacer solamente nacen con 600.000 a 800.000. Y durante su niñez, otro tanto igual va a estar sin desarrollo. Eso se llama atresia. Y más o menos unos 40.000 son los que van a persistir para llegar a la pubertad. Y de esos, menos de 500 van a ser liberados en las ovulaciones. Por eso lo que nosotros habíamos calculado solamente 300. ¿Por qué? Porque hemos calculado desde los 15 años, podemos que empiecen a menstruar desde los 12 años y hasta los 45, 50, ¿no? Entonces, por eso más o menos 500 serían más que suficientes. Pero tiene 40.000. Y de estos 40.000, entonces muchos de ellos han podido sufrir mutaciones. Pero aquí vamos a hacer un ovario y aquí están los 40.000. Entonces ya la mala suerte es de que madure para ese mes uno de los que sufrió mutación. Ya, eso es lo aleatorio, eso es la suerte. Eso ya va a depender de muchas cosas, ¿no? O sea, si sos educadito, si sos buena gente, si sos buen médico, si no haces daño a los demás, si lo querés a los animales, si vas a misa, si te confesás, si das limosna, si no decís mentiras, no sé, pues, ¿no? O sea, cada uno tiene sus creencias y de acuerdo a eso, Diosito decidirá cuál de los
óvulos va a madurar, si el normal o el que esté con alguna mutación. Eso yo les digo, no está en el libro, ¿no? Pero es para llamarles la atención a ustedes de que las personas que son buena gente, los médicos que son caritativos, que son humanos, que no son comerciantes, que tratan bien a los pacientes, que se conduelen con el dolor ajeno, les debe ir bien, pues, ¿no? Es correcto que les vaya bien. Si existe el Diosito, obviamente lo va a ayudar. Pero aquellos son unos desgraciados que lucran, ¿no? Que te cobran, que te internan aunque no haya necesidad. Entonces pienso que a eso la naturaleza los tendría que castigar. Pero en este caso ya la decisión es de cada uno de ustedes. Entonces algunos de estos se han mantenido así como diploteno de esta primera división meiótica durante unos 40 años o más antes de la ovulación. O sea, fíjense todo el tiempo que han tenido para poder mutar, para poder ser víctimas de la radiación o de los tóxicos o de los fármacos. Y por eso que acá decía, se desconoce si esta fase de diploteno es lo mejorcito para proteger al ovocito de los influjos ambientales. De todos modos, no importa, pues, aunque no sea lo mejor, no se puede cambiar, eso no hay tratamiento para cambiar. Eso es la naturaleza la que así lo decidió. Por eso lo que aquí está marcando lo que les dije a ustedes desde el comienzo, el riesgo de tener hijos con anomalías cromosómicas aumente a la par de la edad materna. Cuando ya están en la pubertad, entonces hay una reserva de estos folículos, ¿no? En desarrollo, hay hartos folículos en desarrollo que gracias a los folículos primordiales se van a mantener como una especie de ovocitos en reserva. Cada mes seleccionan aleatoriamente unos 15 a 20 folículos. A la burrera, ¿no? Uno solo basta para que madure, pero la naturaleza dice, como tiene tanto, como esta tiene tanto, entonces hace madurar unos 15 o 20. Algunos desaparecen y otros se llenan de un líquido en el interior, digamos. Aquí estaba el ovocito, aquí estaba su cubierta. Entonces empiezan a llenarse el líquido aquí. Y ahí forman una cavidad, porque el líquido va aumentando, aumentando y forman una cavidad, un espacio. A ese espacio o cavidad se llama antro. Y por eso a estos ovocitos se les llama que están en la etapa antral o vesicular, porque un espacio con líquido se llama también vesícula. Figura 219A. Entonces aquí estamos viendo cómo aquí está el ovocito, cómo está cubierto con sus células epiteliales planas y cómo deja en su interior este espacio que se llama antro, que se empieza a llenar de líquido. Entonces, ese líquido sigue aumentándose, se llena bastante y en ese momento se llaman folículos vesiculares maduros o de Graf. Ese es su nombre cuando ya tiene líquido en su antro o vesícula. Esos son los folículos ya maduros llamados de Graf. Figura 219B. Aquí está. Entonces, bastante líquido en su interior de este espacio vesicular que se llama antro y vemos que hay capas que lo están rodeando. Una capa se llama teca interna y la otra capa de más afuera se llama teca externa. Vayan aprendiendo esto porque después eso les preguntan en todo momento.
37 horas más o menos antes de la ovulación es lo que está ocurriendo esta etapa vesicular madura. Entonces estos folículos van a crecer, las células se van a volver, de lo que eran planas, se vuelven cúbicas, y estas células se van a volver un epitelio estratificado que se va a llamar células de la granulosa. Y cuando se forma ya así estas células de la granulosa, porque sus células planas y cúbicas se hicieron un epitelio estratificado, planas quiere decir células así, planitas, cúbicas son células así, como si fuera un cubo. Y el estratificado ya es cuando hay más de una capa aquí, otra capa encima, otra capa encima. Eso es el estratificado, y así se vuelve, y cuando así se vuelve estratificado, se llama folículo primario. Figura 2.18, B y C. Está en la 2.19, 2.18 estamos aquí arriba. Aquí está. Entonces, aquí ya están con células cúbicas y luego se vuelve ya estratificado, o sea, con varias capas, ¿no es cierto? Aquí hay una sola capa y aquí ya está con varias capas. Y lo interesante, hay una parte que divide, que separa eso, que se llama zona pelúcida. Entonces aquí estamos viendo, hay las diferentes capas, uno se llama la teca folicular, y luego se va a ir formando una capa con glucosa y proteínas que se va a constituir en la llamada zona pelúcida que ya acabamos de ver hace un momento. Reiteramos, esta es su llamada zona pelúcida, es una capa formada por glucoproteínas, es decir, proteínas y glucosa. Entonces se van a ir formando las dos capas que le he dicho, una teca interna y una capa que está por fuera, que es la teca externa, que es más dura, por eso dice más fibrosa. Sigue desarrollándose ese ovocito primario y van a unirse esos espacios que habían adentro hasta formar el llamado antro, ¿no es cierto? Y ahí se va a llamar, como habíamos dicho, folículo antral o vesicular. Al comienzo, cuando no tiene mucho líquido, tiene forma de media luna, pero luego al ir creciendo y llenándose de más líquido, entonces se va a llenar y se va a hacer grande, como hemos visto en la figura 2.19. Estas células de la granulosa, esas células de la capa de células epiteliales que están alrededor del ovocito, no van a tener cambios y ahí se va a llamar el cúmulo o óforo, que cuando madura totalmente, hemos dicho, se llama folículo vesicular maduro de Graf. ¿Cuánto mide más o menos? 25 milímetros o más. ¿Cuánto es en centímetros? 25 milímetros. Dos centímetros y medio. O sea, hasta aquí más o menos, ¿no? Este tamañote puede ser, mira, de aquí hasta aquí. Entonces, estas células de la teca, de las cubiertas, de las células que están alrededor, por un lado tienen mucha vascularización. Y además, esta teca interna, porque la de afuera hemos dicho más fibrosa, ¿no es cierto? Es como su cáscara, su protección. Pero la de adentro secretan hormonas, estos esteroides que son hormonas sexuales.
Esta teca externa, que es su cáscara, o sea, su cubierta de protección, se va a fusionar, se va a prender con el resto del tejido del ovario, ¿ya? O sea, al ovario se va a prender esta capa o teca externa, que inicialmente era una cubierta, una cáscara de la teca interna. Y la teca interna es la que produce hormonas. Y la 219, dice, ¿no? Esta es la 218, 219. Aquí estamos entonces mostrándonos lo que hemos dicho, ¿no? La teca interna, que es la que va a producir hormonas, la teca externa, que se va a fusionar a las células del estroma ovárico, o sea, aquí está, todo esto es el ovario, entonces se va a prender a eso, y acá vemos un antro que al comienzo, cuando empezaba a formarse, tenía forma de media luna, hasta que fue llenándose con más líquido y se fue formando así ya como luna llena, ¿no? Entonces, en cada ciclo ovárico que tienen estas peladas, comienzan a desarrollarse cierto número de folículos, aunque solo es un hito el que va a madurar. Uno solamente madura completamente y los otros a la burrera empezaron a madurar y se vuelven atrésicos, como les había dibujado. Uno solo madura y los otros se quedan así sin desarrollar, atrésicos, pero ya se cicatrizan, ya se los pierde, ¿no? O sea, ya no forman parte de esos 40.000. Cuando este folículo ya está maduro, aquí dice un pico, es decir, se lo voy a dibujar aquí, cito. Normalmente las hormonas en el ciclo, aquí está el día 0 y aquí está el día 28. Y en este día 14, esta hormona luteinizante que venía así en una cantidad más o menos constante, hace un pico, o sea, aumenta de golpe, harto, esta LH. Y es eso lo que induce esta fase de crecimiento preovulatoria y es eso lo que permite la ovulación, este pico de hormona luteinizante. Después de este estímulo, la primera división meiótica se va a completar. No es que estaba como diploteno, estaba así detenida la división en el periodo diploteno, el profase. Entonces, como se va a completar, ya va a tener 2 células hijas, ¿no? Y cada una con 23 cromosomas, o sea, ya con la mitad. ¿Por qué? Porque ya es una división meiótica completa. Y la meiosis, como hemos dicho, es para partir a la mitad el número de los cromosomas. Figura 220A y B. Entonces aquí estamos viendo nosotros cómo empieza este ovocito primario a hacer su división. Y en el ovocito secundario aparece esto, que es el cuerpo polar, que significa una fracción de la célula que no se desarrolló completamente. Entonces, este ovocito ya secundario, uno de ellos va a recibir la mayor parte del citoplasma. Se va a hacer completito. Uno de ellos, nada más. Una de las 2 células hijas que son de tamaños diferentes. ¿Por qué? Porque solo una va a recibir bastante citoplasma. O sea, una va a ser así, grandota, normal. Aquí su núcleo y todo esto su citoplasma. Y la otra no va a recibir casi nada. La otra parte, en vez de ser igualita, no. Va a ser una celulita sin material de citoplasma y a eso se llama el primer cuerpo polar. O sea, esto no sirve, esto es una fibrosis, una degeneración, una atresia. Entonces ahí ya echa a perder la mujer una celulita. Solo esta está hecha a perder y solo esta va a continuar. Por eso es que este cuerpo polar ha recibido el mínimo de citoplasma.
¿Dónde queda? En el espacio perivitelino, como hemos visto en la figura 220b. Luego van a ir a la segunda división meiótica. Pero igual se va a detener en metafase unas 3 horas antecitos de la ovulación. Y solo se va a completar esta segunda división meiótica si el ovocito se une a un espermatozoide. Solo si se fertiliza va a continuar la segunda división meiótica para poder partir el número de los cromosomas a la mitad. Si no hay fertilización, entonces se va a degenerar en unas 24 horas más o menos después de la ovulación. O puede que dure un poco tiempo más, porque en el ciclo ovárico, ya, citamos aquí del 0 al 28, no solamente es el día 14 el día fértil, sino que también puede ser fértil el día 15, 16, 17, 18, así 5 o 7 días más puede haber posibilidad de embarazo, o 5 o 7 días menos también puede haber posibilidad de embarazo. ¿Ya? O sea, no es solamente el día 14, eso para que tomen en cuenta ustedes que sus hormonas les empiezan a funcionar, más aún cuando estamos en elecciones. Así que tomen en cuenta que no solamente es este día 14 el único día fértil, puede también existir embarazo o fecundación unos días antes y unos días después. Algunas mujeres es más y otras es menos. Entonces, normalmente después del día de la ovulación, alrededor de 24 horas o quizás un poco más, pueda durar este ovocito todavía viable. Aunque el primer cuerpo polar que no tiene citoplasma puede que tenga su segunda división, ¿sí? Pero no tiene sentido. Aquí está lo que hemos visto, donde el ovocito secundario, uno con mucho citoplasma, el otro con nada, que es el cuerpo polar, pero incluso el cuerpo polar puede hacer una segunda división. Este primero, el ovocito se va a dividir siempre y cuando exista fecundación. En relación al varón, va a haber aquí que analizar la espermatogénesis o maduración de sus espermatozoides, que también se inicia en la pubertad. Entonces, la espermatogénesis, que inicia en la pubertad, se refiere ese término de espermatogénesis a todos los eventos por el que pasan los espermatozoides iniciales, que se llaman espermatogonias, así como se llamaban ovogonias, ¿no ves? De las mujeres, acá se llaman espermatogonias, y desde que son espermatogonias hasta que se transforman en espermatozoides, todo ese proceso se llama espermatogénesis. Entonces, cuando nace el embrión masculino, igual, vamos a ver que tiene estos llamados cordones sexuales de los testículos. Y son unas células de soporte, ¿ya? Y estas células de soporte que derivan de un epitelio de los testículos se van a convertir luego en las llamadas células sustentaculares o de Sertoli, no importa, no tiene acento en ningún lado, ¿ya? Pero empiezan a aparecer entonces estos nombres, que para fabricarse espermatozoides, o sea, para la espermatogénesis, van a depender de otras células más que le van a ayudar a esa maduración. Una de esas otras células es estas que se llaman células que sirven para sostenerlos, por eso se llaman sustentaculares, o su nombre es llamada células de Sertoli. Antecitos de la pubertad,
estos llamados cordones sexuales van a convertirse en un tubo y se convierten entonces en los llamados túbulos seminíferos. En ese tiempo, las células germinales primordiales van a dar lugar a estas células madres de los espermatozoides. Y así, a intervalos regulares van a ir saliendo estas células troncales para dar origen a las células iniciales que se llaman espermatogonias de tipo A. Esas son las primeras que van a empezar a dividirse. Espermatogonias de tipo A. Y cuando empiezan a producirse, eso marca ya el inicio del proceso de maduración que se llama espermatogénesis. Bueno, ha estado interesante la charla, pero ya pasamos otros 40 minutos. Se pasan volando, no es tan aburridor, pienso. Así que la siguiente semana continuamos con este interesante capítulo que tiene relación con sexo, y todo lo que tiene relación con religión y con sexo es de suma importancia para ustedes. A tomar el resto de su lápiz. Y la siguiente semana traemos con la clase nuevamente, interesante clase, hermosísima clase de espermatozoides y óvulos. Jóvenes, tomar su API para luego continuamos en la siguiente clase acá en el Zoom, en este nuestro Zoom, para continuar con las clases de la U. Nuestra querida U, y a ver cómo nos va en